el segundo episodio de Rick y Morty llegó, y nos trajo una aventura poco tradicional. Aún no hay nada de Rick Prime, pero sí nos dejaron elementos canónicos, junto con mucho desarrollo para Rick y Jerry. Por eso hoy en Charlie Tales analizaremos el capítulo parte por parte, y veremos todas esas referencias que necesitas conocer. ¿Listos? A darle entonces. El episodio comienza con Jerry pidiéndole ayuda a Rick. Él piensa que su vecino Jim tiene su rastrillo, y no se lo quiere devolver, pero Rick desprecia el problema de Jerry, y esto los hace discutir. Aquí descubrimos que Rick es fanático de la meritocracia. Él dice que no nació siendo inteligente, sino que se lo ganó con trabajo y esfuerzo. Para probar su punto, intercambiará mentes con Jerry. Así su yerno entenderá que tener este cerebro no te hace especial, sino que lo importante es lo que haces con esa capacidad. Este casco ya se ha mostrado en episodios anteriores, pero nunca supimos para qué servía. Además, el aparato parece una referencia al casco lector de mentes que usa el Dr. Brown en Volver al Futuro. Jerry dice que esta idea se parece a la película Un Viernes de Locos, clásica cinta de los 90s, en la que una madre y su hija intercambian cuerpos y viven los problemas de la otra persona. Parecía que este capítulo repetiría esa fórmula, pero no, se fueron por algo más complejo. Rick cambiará las conciencias de ambos, pero los cerebros e inteligencia se mantendrán en sus cuerpos. De esta forma, Rick vivirá en el cuerpo de Jerry, con la inteligencia de Jerry, pero manteniendo su conciencia, y así demostrará que puede superarse a pesar de la limitada inteligencia de Jerry. El intercambio funciona, pero es un desastre. Rick estaba equivocado, el cerebro de Jerry no tiene margen de mejora, y Rick no puede soportarlo, así que se quita la vida. Por su lado, Jerry aguanta un poco mejor, pero no es tan hábil como para asumir la complejidad de la mente de Rick, y muere por eso. La cochera de Rick les salva la vida a ambos, y trata de reensamblar sus cerebros, pero como están revueltos, termina poniendo partes donde no son, y fusionando a ambos. Rick y Jerry se fueron, ahora son dos nuevas personalidades, creadas con pedazos de ambos. Pasamos a Morty, quien fue capturado por la mafia espacial, por vender cristales en su territorio. Esto es interesante si recordamos el pasado de Morty. Específicamente en el capítulo final de la primera temporada, Rick hizo una fiesta y envió a Morty a buscar cristales que resultaron ser drogas. En esa época, Morty no sabía nada y era inocente, pero ahora vemos que incluso se la pasa vendiendo los cristales. Los mafiosos se dan cuenta de quién es Morty y se asustan porque Rick vendrá por ellos. El líder Chongsley intenta arreglar las cosas, pero Rick ya se dio cuenta del secuestro. Incluso hacen referencia a la popular película de Liam Neeson, Taken, cinta en la cual Liam Neeson debe rescatar a su hija que fue secuestrada por una mafia de trata de blancas. Rick quiso aplicar esa fórmula en el rescate. En el fondo del escenario, vemos la cabeza de un monstruo alienígena. A esta criatura ya la vimos en el capítulo 1 de la serie, cuando Rick y Morty buscaron las megasemillas. Seguramente algunos de ustedes lo recordaban. Las nuevas versiones de Rick y Jerry se llevan muy mal, pero se ponen de acuerdo cuando recuerdan que ambos quieren salvar a Morty. El que está en el cuerpo de Rick intenta usar sus implantes, pero solo saca una cabeza de cono. Esto es una referencia a la película Coneheads, de 1993, una historia sobre una familia de extraterrestres con cabeza de cono. Al final todo sale bien y vuelven a casa. Rick y Jerry se llevan de lujo y buscaron hamburguesas de todo el universo para armar una super hamburguesa. Esta idea evidentemente viene de la parte de Jerry, ya que él siempre ha tenido este tipo de ideas absurdas. La idea de la hamburguesa fusionada es un spoiler de lo que veremos en el futuro, ya que después Rick y Jerry se fusionarían a sí mismos para crear un ser superior, Jerricky. La superhamburguesa es un simbolismo de esta idea. Ambos trabajan para volver a la normalidad, pero mientras lo hacen, descubren que son más felices ahora que separados. Incluso los vemos espiar al vecino Jim para encontrar el rastrillo perdido. El que está en el cuerpo de Rick dice que antes a Rick esto le hubiera parecido tonto, pero gracias a la inocencia de Jerry, ahora puede disfrutarlo. Antes de volver a la normalidad, ambos se sinceran sobre sus emociones. Dicen que cuando Rick vuelva a la normalidad, seguramente insultará a Jerry, pero que en el fondo sí lo aprecia. Lo mismo ocurre al revés, Jerry sí respeta a Rick, a pesar de que siempre lo ha detestado. Al final prefieren vivir mezclados y se van a vivir aventuras. Se la pasan robando cristales a la mafia e incluso se bautizaron con los nombres de hamburguesa y papas. Esto es una representación de que ambos dejaron hace mucho de ser Rick y Jerry. Ahora son personas completamente nuevas, con ciertos rasgos del pasado. Ambos son felices.
La inteligencia de Rick es una herramienta poderosa para cumplir propósitos, pero la inocencia y simpleza de Jerry es la que permite disfrutar de esos logros. Separados nunca hubieran llegado a este punto. La mafia captura a la familia Smith, así que Hamburguesa y Papas deberán rescatarlos. Ante la situación, ambos se dan cuenta de que si quieren salvarlos, no pueden jugar. Deben pelear con lo mejor de ambos, así que usan su mejor idea. Rick y Jerry se fusionan en un ser superior, con lo mejor de ambos mundos, Jerricky, quien está listo para salvar a la familia. Vemos a Jerricky lanzar barriles como una referencia al legendario videojuego Donkey Kong de 1981. Incluso lo vemos golpearse el pecho como el icónico gorila. Todo termina bien y la familia está a salvo, pero Jerricky se va. Aquí nos dejan claro que este nuevo ser no es Rick o Jerry, tampoco es Hamburguesa o Papas, sino que es algo superior con sus propios intereses. Sin embargo, antes de irse se golpea la nariz con el rastrillo de Jerry. Esto causa que los Rick y Jerry originales despierten del interior de la criatura y así puedan liberarse de Jerricky. Según Rick, esto fue gracias a que un Rick evocado de hace 30 años vive dentro de su mente y él los ayudó a liberarse. ¿A qué se refiere con esto? En la escena postcréditos nos lo explican. El responsable fue este Rick versión joven, o Rick evocado. Esta es una versión de Rick que conocimos temporadas atrás, cuando Rick entró a la mente de Persona Pájaro. El Rick evocado solo era un recuerdo en el cerebro de Persona Pájaro, pero al final de ese capítulo se quedó a vivir en la mente de Rick. Este Rick evocado ayudó desde adentro a mantener separadas las personalidades de Rick y Jerry, y así pudieron resurgir aún después de estar fusionados. Según Rick, este Rick evocado luchó para protegerlos y vivió una aventura digna de una película. Lamentablemente no nos muestran nada de cómo lo hizo. No se confundan, la escena postcréditos no muestra nada de cómo Rick evocado lo salvó, sino que nos muestra algo posterior al episodio. Al parecer, cuando Rick volvió todo a la normalidad y se separó de Jerry, dejó a Rick evocado dentro del cerebro de su yerno. Este Rick evocado quiere escapar, pero le es imposible por la limitada mente de Jerry. El episodio termina con Rick y Jerry peleando en la mesa. Ambos se detestan y siempre demostrarán lo mismo, pero Morty les dice lo que todos sabemos. En el fondo ambos se aprecian. Ahora sí pasemos con las lecciones del episodio. ¿Qué aprendimos hoy? En primer lugar confirmamos que Rick y Jerry sienten aprecio el uno por el otro. Se respetan de cierta forma, aunque parezca lo contrario. Esto no es raro. Rick en capítulos pasados ha salvado a Jerry incluso cuando no hacía falta. Y por su parte Jerry ha enfrentado a Rick a pesar de sus limitaciones. Este capítulo solo nos confirma el aprecio que se tienen, y nos dicen que si pudieran poner sus diferencias de lado, incluso serían amigos. Esta idea ya se exploró de cierta forma, cuando Jerry se hizo amigo del Rick más tonto. Este Rick no tenía las conductas autodestructivas de nuestro Rick, y por eso podía disfrutar de Jerry. En resumen, entre Rick y Jerry hay una barrera que les impide apreciarse de frente, pero cuando esta barrera se borra, son felices, o al menos lo fueron durante un tiempo. Segundo punto, el Rick evocado sigue en la mente de Jerry, y si ayudó en esta aventura, seguramente volverá para alguna historia interesante. Podríamos ver un episodio centrado en él escapando de la mente de Jerry, o un capítulo centrado en lo que hizo para proteger las mentes de Rick y Jerry. Según Rick, esa aventura fue como una película increíble, pero no pudimos verla. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir del episodio de Rick y Morty. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like, eso sería legendario. Además recuerda suscribirte, porque subiré más videos de la serie. Gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.